Bueno, muchas veces cometemos errores, ¿no? Y está bien que asumamos la responsabilidad de las consecuencias, pero lo que nos pasa a veces es que nos culpamos en exceso y nos llegamos a condenar, y creo que esto no es correcto, ¿no? Porque la Biblia sobre todo nos muestra que no hay condenación, ¿no?, para los que aman a Cristo, y que si hemos decidido y hemos creído en Él, ¿no?, nada nos puede separar de esa salvación, ¿no?, que nos hace libres. Así que vamos a escuchar a algunos jóvenes hablar sobre qué opinan, ¿no?, sobre sentirnos con ese exceso de culpa. Yo creo que la culpa es algo que en principio es normal, sobre todo si acabamos de hacer algo que está mal, si acabamos de hacer algo que al Señor no le agrada, a nuestros padres, a nuestros responsables, a quien sea. Es algo totalmente normal sentir culpa al saber y al darte cuenta de que has hecho algo que está mal. Pero no está del todo bien, sí está bien tener culpa y arrepentirse de lo que has hecho, pero no sentir esa culpa constante de jolín, he hecho esto mal, he hecho esto mal, he hecho esto mal, porque poco a poco es algo que te está consumiendo por dentro, que te quita energía para hacer otras cosas, que te quita incluso gozo, ese gozo que solo Dios puede darnos. Y yo creo que es muy importante cuando somos conscientes de que hemos hecho algo mal, somos conscientes de que hemos hecho pues lo que sea, algo que no agrada a Dios, arrepentirnos, pedir perdón a quien sea, incluso a nosotros mismos, si en caso de que nos hemos hecho algo nosotros mismos mal. Es importante, muy importante yo diría, perdonarnos a nosotros mismos y no sentir esa culpa constante, esa culpa que Dios se lleva, porque si Dios te ha perdonado, ¿por qué no te vas a perdonar tú a ti mismo? Si tus padres te han perdonado, si tu responsable te ha perdonado, ¿por qué no te vas a perdonar tú a ti mismo? Entonces piénsalo. La culpa es un tema que me lleva a pensar directamente a la autocondenación. Entonces, pienso que obviamente la autocondenación, autocondenarse es algo obviamente que es malo, ¿no? Creo que es algo que el enemigo utiliza mucho para, de cierta manera, influenciar en nuestra relación con Dios, y eso hace que al final nos alejemos de Dios y que nos sintamos alejados, ¿no? Entonces, pienso que es algo que tampoco hay que ser conscientes, ¿no?, con los fallos que cada uno tiene. Hay que intentar mejorar siempre, pero tampoco una vez que has fallado martirizarte, ¿no?, con el que has fallado, sino saber levantarte y, como dijo Jesús, ¿no?, pues levántate y no peques más, ¿no? Entonces creo que es importante que sepamos que no tenemos que seguir pecando, no tenemos que seguir fallando al Señor, pero tampoco tenemos que martirizarnos, ¿no? Pienso también en la historia de Pablo, ¿no? Antes de Pablo ser el Pablo que todos conocemos, ¿no? Antes de eso fue una persona que estuvo totalmente en contra de Dios, ¿no?, que asesinaba a cristianos, los perseguía, los maltrataba, los torturaba, y dices, wow, hizo cosas muy fuertes, hizo cosas muy feas, ¿no?, en contra de Dios. Y si Dios fue capaz de perdonar eso, es capaz de perdonar lo que tú has hecho, ¿no? Entonces la historia de Pablo es algo que creo que le viene muy bien a este tema. Y simplemente dejar con ese pensamiento, ¿no?, de que seamos conscientes, ¿no?, con los fallos que tiene cada uno, e intentar cada día corregirte y no tirar de la muletilla de decir, bueno, como todos fallamos o como el Señor me va a perdonar. Tampoco es esa la actitud, pero tampoco la actitud es martirizarse y condenarse todo el día, ¿no?, con he fallado. Siempre vamos a fallar, somos personas y es nuestra naturaleza, ¿no?, el pecado, pero tenemos que estar firmes y tenemos que aprender a caernos, pero también aprender a levantarnos, ¿no?, y dejar que el Señor pues utilice cada situación para que haga al final su obra. Así que no sé, piénsalo. ¿Cómo afecta la culpa? Creo que la culpa siempre está presente en nuestra vida, porque cuando estás teniendo una relación con Dios, siempre que cometes un error, pues te sientes culpable. Y creo que lo asocio mucho al inicio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron culpables y se avergonzaron delante de Dios. Entonces Dios tuvo que matar un cordero para cubrir sus culpas. Y creo que eso es lo mismo que hace Jesús en nuestras vidas. Nosotros nos sentimos culpables, nos avergonzamos y nos condenamos a nosotros mismos, pero Jesús manda a su Hijo para morir por nuestros pecados y no condenarnos, sino traernos libertad. Y creo que a veces el hecho de nosotros condenarnos tanto por un error, después que pedimos perdón y nos arrepentimos, pero nos sentimos siempre culpables, creo que es menospreciar un poco el sacrificio de Jesús, porque Jesús te vino a libertar de esa culpa. Y seguir atado a esa culpabilidad creo que no es tomar totalmente el sacrificio de Jesús como parte de ti y no apreciarlo como deberíamos. Piénsalo.
Yo pienso que está mal condenarnos. ¿Por qué? Porque cuando uno se condena, se hunde en el pecado que está cometiendo. Creo que cuando tú te condenas, te sientes tan culpable de lo que has hecho, del pecado que has cometido delante de Dios, de la falta que has hecho, que te hundes en eso y te refugias en eso. Y crees que no hay más misericordia para ti, que no hay más amor para ti, que la gracia se acabó. Puedes llegar a pensar esto. Entonces, desde mi punto de vista, condenarte o vivir condenados está mal por algo que hayamos hecho, ¿no? Creo que Dios, hay muchos ejemplos bíblicos como hay gente que ha hecho cosas graves, cosas muy fuertes, pecados que parecía que son muy graves, ¿no? a nuestra mente natural, pero sin embargo Dios siempre tiene misericordia sobre nosotros, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que hacer cuando pecamos o nos sentimos condenados es arrepentirnos primeramente, ¿no? Confesar nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos, ¿no? y que Él nos llene de esa paz, ¿no? Recibir el perdón de Dios y así estar llenos, ¿no? de Él, tranquilos, ¿no? sin condenarnos, porque la condenación te puede llevar a alejarte de Dios, a volverte tibio, a volverte alguien que se encierra en eso y se siente mal delante de Dios. Y está bien sentirnos mal, sentirnos que hemos fallado a Dios, sentir tristeza o pena, pero que eso no se quede a más de un día en tu corazón, ni de un minuto te diría realmente, ¿no? Si pudiéramos. Entonces yo como consejo que te daría es que nunca te condenes, ni te sientas culpable por algo que has hecho, ¿no? Dice la palabra que Dios no vino a condenar al mundo, ¿no? Sino vino a que sean salvos por su Hijo Jesús. Entonces no te condenes más, Dios te está esperando, ¿no? Jesús te está esperando en ese trono de la gracia y quiere que tú te acerques a Él y que Él te limpie de ese pecado y dejes de estar condenado. Piénsalo.